Las esponjas de mar pueden vivir hasta 20.000 años. Y hay pinos americanos con una vida de 5.000 años. Y a mí me gusta decir que nunca he visto un pez con arrugas. Y sin embargo, nosotros, cuando pasamos de los 65 años, tenemos todas las posibilidades del mundo de que por lo menos la mitad de esta gente tenga algún tipo de discapacidad seria antes de morirse. Somos una especie que no solo muere, sino que además envejece. Nuestro cuerpo está constantemente renovándose. Nuestra piel es reemplazada continuamente. La mayoría del polvo que encontramos en nuestra casa es piel muerta, que se desprende conforme es sustituida por nuevas células. El simple hecho de rascarse un brazo produce el desprendimiento de muchas escamas de piel. Del mismo modo, el epitelio de nuestro estómago se renueva continuamente, de modo que cada 3 días se cambia en su totalidad. Todo ello se debe a que las células se copian a sí mismas, de modo que las células nuevas sustituyen a las viejas. Y esto sucede en todo momento. La sangre se renueva 3 veces al año, parte del esqueleto cada 4 años. Tan rápido y extraordinario es este proceso de copia y sustitución de las células que pocas áreas de nuestro cuerpo son mayores de 10 años. Pero si nuestro cuerpo está perpetuamente renovándose de esta forma, ¿por qué comenzamos poco a poco a hacernos viejos? ¿Por qué no nos mantenemos como cuando éramos jóvenes? Envejecemos por algo que en realidad es vital para la vida: el oxígeno. Como en los incendios, también nosotros consumimos oxígeno y lo necesitamos en cada segundo de nuestra vida. Pero a lo largo de los años, este oxígeno puede ser tan perjudicial como estas llamas. Parte del oxígeno que entra a través de la respiración en nuestro cuerpo se convierte en radicales libres. Este tipo de oxígeno tiene el hábito de oxidar a otras moléculas, dañándolas en el proceso. Según circulan por nuestro cuerpo, los radicales libres estropean los tejidos. Algunos creen que la acumulación progresiva de los daños producidos por los radicales libres es lo que causa el envejecimiento. Creo que si pudiéramos prevenir las enfermedades del envejecimiento, podríamos vivir sin ningún problema hasta los 120 años. El suizo Walter Pierpaoli es doctor en medicina y fundador de la Sociedad Internacional para la Neuroinmunomodulación. Fue el descubridor de la influencia de la melatonina, una hormona segregada por la glándula pineal en la regulación del envejecimiento. Walter, hace unos 5 años más o menos, estabas investigando en un laboratorio europeo y de pronto te descolgaste con un libro titulado El milagro de la melatonina, que tuvo un impacto mundial. Y me gustaría saber qué ha sucedido desde entonces. ¿Hay novedades en la política o en el conocimiento del problema del envejecimiento y de su terapia? ¿Cuál ha sido el gran cambio, si es que ha habido algún cambio? ¿Sigues creyendo? Sí, por supuesto. La melatonina fue el principio de lo que se ha dado en llamar la revolución anti-envejecimiento, no a causa de la melatonina, ya que hoy día la estudian muchísimos científicos.
Desde 1995 han pasado muchas cosas y nada ha cambiado. Porque la melatonina apareció como un rayo en un día soleado. Y creo que la opinión pública, la comunidad científica, no estaba en absoluto preparada para ello. Sin embargo, hay grupos de personas clarividentes que se han dado cuenta de que esto es algo destinado a cambiar nuestra concepción del envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento es algo muy sencillo. El envejecimiento es un programa endocrino de nuestro cerebro. Existen estructuras cerebrales, como el hipotálamo, que regula los ciclos hormonales. La hipófisis, todo el mundo, todas las mujeres conocen las hormonas relacionadas con los ovarios, los estrógenos, la progesterona, la gonadotropina, el tiroides, la hormona del crecimiento, la cortisona, son todas ellas hormonas. Pero eso que llaman mi descubrimiento, y creo que es una demostración cierta, no es que produzcamos hormonas, sino que las producimos siguiendo una cierta ciclicidad entre el día y la noche. Todos somos cíclicos, somos periódicos. Y el milagro de la melatonina sirvió simplemente para entender que la ciclicidad del cerebro es fundamental para el mantenimiento de la salud. De modo que cuando envejecemos, al hacernos viejos, empezamos a desarrollar una serie de enfermedades degenerativas. El mensaje del cerebro, ese pico nocturno, empieza a bajar, a aplanarse y a desaparecer. Cuando el ciclo desaparece es que vamos a morir, porque el programa se ha acabado. Es un mensaje hormonal muy preciso procedente del cerebro. Que dice, oye, esto se ha acabado. Sí, que regula la inmunidad, lo regula todo. Pero no es una cuestión de cuánta hormona producimos en nuestro cerebro, en la glándula endocrina, en el ovario o en la tiroides. Es una cuestión de ciclicidad. Yo siempre insisto en esto, que en nuestro cerebro tenemos un programa de envejecimiento. Y es algo muy sencillo que todo el mundo puede entender. Al nacer crecemos, y crecemos porque así está programado, por un programa de crecimiento que obviamente es genético, propio de los mamíferos a los que pertenece la especie humana. Somos como un perro, como un gato. Todos ellos tienen su programa de crecimiento y se desarrollan y se convierten en adultos. Se vuelven fértiles, pueden procrear, se pueden reproducir, todo esto está programado. El programa de la mujer hace que sea fértil hasta los 45, los 50 o 55 años, y entonces se acaba. Y esto también está programado. El envejecimiento es un proceso lento que conlleva la debilitación de las funciones del organismo humano. Se empieza a envejecer desde que dejamos de crecer. Durante todo este tiempo, hasta la muerte, los diversos órganos y tejidos del cuerpo van disminuyendo su actividad. Una de las estructuras más afectadas por este proceso irreversible es el sistema nervioso central. El doctor Walter Pierpaoli explica que envejecemos porque en la glándula pineal del cerebro existe un programa que regula todas las funciones del organismo. Cuando la glándula pineal envejece, nosotros envejecemos. Esta glándula, que se localiza en el centro del encéfalo, es la responsable de la producción de la melatonina. Esta hormona, que es un derivado químico de la serotonina, se comporta como nuestro reloj biológico, manteniéndonos informados siempre de la hora, el día, el transcurso del tiempo y el ciclo sueño-vigilia. La glándula pineal sintetiza y secreta la melatonina durante la noche a oscuras. Después de su liberación en la sangre, la melatonina alcanza fluidos corporales como el cerebro espinal, la saliva, el semen y otros.
También se cree que entra en las células del cuerpo para realizar su función más básica: actuar como un potente neutralizador de los radicales libres responsables del proceso de oxidación celular y, por tanto, de su envejecimiento. La melatonina está en su máximo punto de producción durante la pubertad. Se halla ya en descenso hacia los 50 años y queda anulada después de los 80. Si se logra reproducir artificialmente el pico nocturno de esta hormona, se pueden llegar a reconstruir las funciones de juventud del organismo y retrasar la vejez. No en vano se habla de la melatonina como de una hormona milagrosa. Se cree que tiene un efecto sedante que induce al sueño y resuelve los efectos de los cambios de hora en los viajes de larga distancia. Algunos estudios consideran la melatonina una neurohormona que puede proveer al organismo de un mecanismo de defensa ante situaciones de estrés oxidativo. También se le atribuyen otras propiedades que no han sido certificadas científicamente, como un efecto fortalecedor del sistema inmunológico, protector cardíaco y restaurador de la memoria y de la libido. Esta diversidad de teorías y posibles mecanismos de la melatonina en la prevención del envejecimiento contrasta con la ausencia de estudios clínicos en seres humanos que los avalen. Por ahora, esta hormona se obtiene de glándulas pineales bovinas. Estos productos pueden tener impurezas o proceder de cerebros de vacas enfermas. Walter, todas las especies crecen, quiero decir, envejecen, pero no todas tienen arrugas, se vuelven viejas. Me gusta decir que nunca he visto un pez con arrugas. Lo malo de esta especie humana que es la nuestra es que no solo crece y muere, sino que además envejece y se llena de arrugas y aparecen enfermedades degenerativas. En esto realmente somos algo distintos de muchas otras especies, ¿no es cierto? Sí, existen los animales de sangre fría y también los que no son de sangre fría, peces anfibios, que de hecho no sabemos cuánto tiempo viven. Generalmente creo que el envejecimiento en los poiquilotermos, los animales de sangre fría, es totalmente diferente del de los homeotermos, a los cuales pertenecemos. Y la regulación de la temperatura es nuestra desgracia, nuestra tragedia, porque, de hecho, tienes razón en lo que dices, la pregunta es correcta. Entre lo que te decía antes de la ciclicidad, se encuentra también el mantenimiento de la temperatura. ¿Del cuerpo? Sí, claro. Porque ya debes saber que cuando nos vamos a la cama a dormir, sufrimos una hibernación. La temperatura de nuestro cuerpo desciende y todas las hormonas cambian. O sea que el ciclo circadiano del día y la noche regula también la temperatura del cuerpo. Los animales de sangre fría no envejecen, crecen y nadie sabe cuánto tiempo pueden vivir. Y tienen mucha suerte porque adaptan la temperatura de su cuerpo a la temperatura ambiente. Desafortunadamente para nosotros, los mamíferos tienen que mantener estrictamente regulada su temperatura corporal. A 36 grados. A 36,2 y 36,4. O sea que tienen que luchar mucho contra el frío. Sí, es un proceso que consume mucha energía. Y esta consumición también es causa de envejecimiento. De modo que la termorregulación es necesaria, pero, por otro lado, cuando ya no podemos regular más la temperatura es que estamos a punto de morir. Y todo el proceso de regulación térmica está bajo control hormonal. Como sabes perfectamente, la glándula tiroides produce tiroxina. La tiroxina es fundamental para proporcionar energía a todas las células. Y no solo la tiroxina, hay otras moléculas en el cerebro, una de las cuales hemos podido encontrar e identificar que son absolutamente importantes para el proceso de la termorregulación. Quiero decir que el programa de envejecimiento se encuentra en nuestro cerebro, pero tenemos una programación de tiempo para el envejecimiento.
Para un perro es de 10 o 12 años, para un gato. Para los seres humanos es de 120 años. Yo diría que nuestro programa llega hasta una edad de 110 a 130 años. Y creo que si pudiéramos prevenir las enfermedades del envejecimiento, podríamos vivir sin ningún problema hasta los 120 años. Pero de repente aparece un mensaje en el cerebro, muy preciso y dominante, que hace que muramos sin enfermedades, porque el programa se ha acabado. Y esto lo he demostrado con mucha precisión en un artículo que he publicado hace 2 años en los Estados Unidos, donde demuestro que cuando envejecemos de la glándula pineal, que por así decir es el director de la orquesta, esta empieza a emitir mensajes equivocados a la orquesta. Entonces la orquesta está acabada, se produce el desastre. Y esto es exactamente lo que sucede. Tradicionalmente, una dieta rica en calorías se ha considerado un factor clave para disfrutar de un cuerpo sano. Sin embargo, experimentos llevados a cabo en los últimos 30 años indican lo contrario. Los científicos han logrado aumentar la duración de la vida de una gran variedad de animales, desde microscópicas levaduras hasta roedores, pasando por moscas, gusanos, peces y arañas, simplemente disminuyendo la cantidad de calorías que consumen diariamente, es decir, proporcionándoles menos energía para realizar sus funciones vitales. De momento no se conoce el mecanismo que da lugar a estos sorprendentes resultados, pero existen algunas claves que podrían aclarar el enigma. Se sabe que la mayor parte de los alimentos que comemos se transforman en moléculas de glucosa, combustible principal de las células, que quema para obtener la energía necesaria para la vida. Pero en este proceso, además, se liberan unas moléculas llamadas radicales libres, que producen poco a poco el envejecimiento de las células y también se asocian a ciertas enfermedades relacionadas con la edad. Una dieta baja en calorías produce una menor cantidad de glucosa para quemar y, por tanto, se generan menos radicales libres en las células, lo cual podría contribuir a retrasar la vejez. Por otra parte, otra teoría explica que los seres vivos podrían tener 2 estrategias para sobrevivir. Una de ellas es la de crecer y reproducirse, la otra es simplemente subsistir en el medio. Si se obtiene mucha energía a través de los alimentos, se aprovechará para la primera. Pero si se obtiene poca energía, únicamente se intentará mantener estable, evitando el desgaste físico. Los científicos llevan experimentando 15 años este tipo de dieta con primates. Por el momento se ha comprobado un retraso en la aparición de la vejez, pero todavía no ha pasado el tiempo suficiente para saber si pueden vivir más años de lo común en su especie. Si se probase su efectividad en humanos, el hombre debería disminuir su alimentación en un 30%, pasando de las 2.500 calorías diarias a unas 1.750. Como recompensa, quizás podría llegar a vivir 120 años. La genética también está aportando nuevos datos para comprender de qué manera nuestro organismo regula la vejez. El problema es que se cree que el 70% de nuestros genes está implicado en ello, así que la tarea es difícil. Los primeros estudios genéticos que relacionan determinados genes con la edad máxima de vida se han realizado con moscas de la fruta. Durante años se seleccionaron estas moscas y se les permitió reproducirse. El resultado de esta cadena es que actualmente existen millones de moscas, denominadas moscas Matusalén, que viven el doble de tiempo que las normales. El estudio de su genoma aportará nuevos datos para entender qué mecanismos intervienen en la longevidad. Walter, vamos a fijarnos bien en esto. Tú dices que estamos programados, que nuestro cerebro está programado. Para crecer, para reproducirse y para morir. Y que no hay nada que podamos hacer. No podemos cambiar este programa. Quiero decir, se están dando cosas muy importantes. En primer lugar, las técnicas para combatir el envejecimiento, pero también todo este asunto de las células madre, que surgió hace unos 3 años, cuando descubrieron que los seres humanos también tienen células madre y que en cierto modo son inmortales.
Y luego está toda esta investigación dedicada a la forma de regenerar órganos y partes del cuerpo humano. ¿Has descubierto algo que pudiera llevarnos a contemplar la posibilidad de alterar esta programación? ¿O no hay nada que hacer? No hay nada que hacer respecto a esta programación genética que dice que vamos a morir cuando lleguemos a los 120 años. La pregunta es adecuada, pero es imposible de responder. Nos hemos adelantado tanto en la cuestión de reprogramar en envejecimiento que es prácticamente imposible, porque desde la publicación del milagro de la melatonina se ha generado tanta confusión en la prensa, en los medios de comunicación y en la misma comunidad científica, que prácticamente no comprendieron que la melatonina la produce la glándula pineal por la noche, pero no entendieron que el problema, para llegar a comprender el envejecimiento, es intentar mantener la funcionalidad del director de orquesta. Porque si la glándula pineal, que debe producir melatonina por la noche, no produce melatonina por la noche, y entonces suministramos melatonina por la noche, podemos mantener la función de la glándula pineal. La clave para no envejecer no es suministrar melatonina, sino proteger del envejecimiento a la glándula pineal. Porque si tenemos una orquesta y un director y hacemos que el director se mantenga joven, la orquesta continuará tocando indefinidamente bellas armonías y sinfonías. Por consiguiente, al suministrar melatonina por la noche, ¿qué sucede? Se protege al director de orquesta, porque el director de orquesta no tendrá que trabajar y producir melatonina, ¿comprendes? Y este era mi truco y este es el tratamiento que doy a mis pacientes. Pero ¿qué pasaría si todo esto fuera demostrado realmente de manera científica? Quiero decir, ¿qué le pasaría a la sociedad si de repente todos pudiéramos alcanzar la vejez, vamos a decir, no en condiciones absolutamente perfectas, pero al menos sin esas terribles enfermedades como son el Alzheimer, el Parkinson y las demás enfermedades degenerativas, ¿no? Creo que estamos muy lejos de que eso se vaya a producir de una forma inmediata, porque los gobernantes del mundo deberían reunirse y decidir qué se va a hacer. Quiero decir que el efecto de que se pueda invertir el envejecimiento o posponerlo durante unos años cambiaría totalmente nuestra sociedad, porque haría, por ejemplo, imposible nuestro sistema de seguros de vida. Es por ello que somos muy prudentes a la hora de decir algo. Yo creo que en este momento la sociedad no está en absoluto preparada, diría yo, para prolongar la vida. Puedes imaginarte lo que sería si habláramos de invertir el proceso de envejecimiento y convertirlo en algo completamente diferente. Digamos que todo el mundo pudiera vivir hasta los 120 años sin ningún tipo de enfermedad. Mi próximo libro describe precisamente una situación así. La media sería de 120 años. Esto es algo totalmente fantástico para muchos, pero es la auténtica realidad. Porque con el tiempo... Cuando dices fantástico, ¿qué quieres decir? ¿Que es una fantasía? Sí, una fantasía. Pero no es una fantasía, porque la realidad supera hoy a la fantasía. Pero dices que no estamos preparados, que la sociedad no está preparada para contemplarlo. Creo que la sociedad no está preparada. El sistema social. Si me lo permites, yo creo que el sistema se basa en las enfermedades crónicas. Imagínate qué pasaría si de repente nadie necesitara más medicamentos porque pudiéramos posponer el envejecimiento sin necesidad de recurrir a una intervención agresiva. Créeme, es imposible, es totalmente imposible cambiar. Porque el sistema entero de nuestra sociedad está basado en el envejecimiento. Todos los periodos de subsidio, el sistema de la seguridad sanitario entero, se basa en el hecho de que vamos a envejecer y luego morir. Si lo cambiamos y hacemos, por ejemplo, que el envejecimiento se retrase 5 años o que se mantenga una buena salud, el sistema entero se derrumbaría. Es totalmente imposible.
Como científico siento una gran curiosidad por la vida y siento el gozo que me daría poder ver una vida libre de enfermedades y de envejecimiento. Es una curiosidad humana. Es la búsqueda de la libertad, ser libre en el cosmos, ser dominante, de dominar tu vida y tu muerte. Pero esto es un experimento, y este experimento está avanzando hasta el punto de convertirse en verdad. Lo que podemos decir es algo intelectual, pero la aplicación real, que es posible, es imposible de comunicar y de llevar a cabo. Imposible de aplicar. Una nueva técnica basada en el láser hará que los cirujanos puedan olvidarse de las grapas y los puntos de sutura. Además, permitirá que las heridas se cierren sin que queden antiestéticas cicatrices. Las grapas, los hilos de seda y otros métodos utilizados en la actualidad para cicatrizar incisiones y heridas darán paso a un tipo de pegamento que se aplica mediante rayos láser. La técnica, además de ser muy eficaz, tiene la gran ventaja de no dejar marcas una vez ha cicatrizado. Hasta el momento este pegamento solo se utilizaba en las exploraciones oftalmológicas. Recientemente, investigadores de la Universidad de Harvard han descubierto que cuando la cola se ilumina con luz roja de baja intensidad, crea fuertes uniones en los tejidos sobre los que se aplica y se convierte en una sustancia muy potente, ya que posee el doble de resistencia que los métodos mecánicos existentes hoy en día. La técnica también permitirá reducir tanto la duración de las intervenciones quirúrgicas como los periodos postoperatorios. Si se mezcla el arte culinario, las técnicas psicológicas y una pizca de neurología, nace lo último en gastronomía, la Mood Food, una dieta que se basa en alimentos ideales para levantar el ánimo y dar vitalidad. Esta nueva teoría se basa en analizar la composición de los alimentos y elegir los más adecuados para que influyan sobre los neurotransmisores cerebrales. Con ello lo que se consigue es que lo que comamos incida directamente sobre nuestro estado de ánimo y nuestro equilibrio personal. Cada alimento potencia un tipo de reacción química y suministrado de manera controlada y en dosis adecuadas puede potenciar la síntesis de sustancias cerebrales como la serotonina. Asimismo, se estudia el perfil psicológico de cada paciente y en función de sus características y necesidades se diseña una dieta rica en productos que estimulan determinadas reacciones químicas y por lo tanto que a la larga mejoran el estado de ánimo sin necesidad de recurrir a medicamentos. Los astrónomos no quieren perderse detalle de lo que ocurre en el universo. Por ello, están ideando una nueva generación de telescopios más grandes, más potentes y sobre todo más precisos que los actuales. La finalidad es observar lo que ocurre en el universo con mayor detalle. La primera propuesta ya tiene nombre. Se trata del Extremely Large Telescope. Es un telescopio terrestre de 100 metros de diámetro, muy grande si se compara con los actuales que no sobrepasan los 10 metros de diámetro. Otro dato a tener en cuenta es que el aparato está dotado de un espejo con más vidrio que el que utilizan todos los telescopios construidos hasta el momento. De todas maneras, lo más novedoso es su espejo segmentado en miles de pequeñas piezas hexagonales que permitirán detectar los objetos astrales más lejanos del universo, así como aquellos que tengan muy poca luz. Una vez construido, se convertirá en el telescopio más grande del mundo. Ligar ya no es lo que era. En la ciudad de Los Ángeles han encontrado la manera más rápida para encontrar tu media naranja. Es el speed dating, una original manera de conocer caras nuevas mediante citas a ciegas que tan solo duran 7 minutos. Los creadores de esta nueva manera de buscar pareja, que nació hace 4 años en Estados Unidos, han constatado que tan solo son necesarios 7 minutos para saber si el desconocido que tienes delante te interesa o te aburres soberanamente. El mecanismo de las citas a ciegas relámpago es sencillo. Se trata de concertar 7 encuentros en un bar o local. Así pues, en una hora, la persona que busca pareja conoce a 7 candidatos, entre los que puede encontrarse el amor de su vida. Los interesados en probar esta curiosa manera de enamorarse tendrán su oportunidad este mes en la ciudad de Barcelona. Los candidatos deberán tener entre 25 y 35 años y pagar 35 euros de inscripción. Formalizar la solicitud en internet en la dirección 7minutos7.com. Que nadie se asuste. Las citas se programan según edades y preferencias personales. Ya nadie cuestiona los beneficios de tener un perro o cualquier otro animal de compañía en casa, aunque no todo el mundo puede hacerse cargo de una mascota. Para disfrutar de las ventajas y no tener que sufrir los inconvenientes, han nacido las mascotas electrónicas. Un
grupo de expertos está evaluando la eficacia de sustituir a los animales de carne y hueso por juguetes virtuales que hagan las veces de mascota fiel. Los perros robots son los que de momento parecen más eficaces a la hora de animar y mantener activos a sus propietarios. Los beneficios de tener una mascota electrónica se están estudiando en personas de avanzada edad. Y es que los médicos tienen claro que a más activos se mantengan los mayores, mejor calidad de vida tendrán. En el estudio participará un grupo de voluntarios que convivirán con un robot de compañía durante 6 meses. Antes y después de la experiencia, se analizarán parámetros como el nivel de depresión, de actividad física o de satisfacción de cada participante. Será entonces cuando se vea si los artilugios electrónicos pueden ganarse el afecto de sus amos. Estamos en redes y hoy va para nuestra audiencia en España y la de nuestro canal internacional, sobre el antienvejecimiento. Fíjense, hace unos 100 años vivíamos 30 años. Ahora vivimos unos 80. Si curáramos todas las enfermedades, todas las que conocemos, le añadiríamos un poquito más. A lo mejor llegábamos a los 90 o a los 100. Pero seguimos envejeciendo y no sabemos por qué. Y intuimos que no tendría que ser necesariamente así, ¿no? Pepe, ¿cómo es posible? Hay temas en los que los científicos hay una unanimidad impresionante. Jaime, por ejemplo, las células madre. Oye, digan lo que digan los políticos y tal, los científicos estáis de acuerdo. Bien. Pero en este tema de por qué envejecemos y las terapias para no sufrir y no envejecer, hay como una gran disparidad, ¿no?, de pareceres. Y es que no hemos avanzado mucho desde los tiempos en que Jaime hablaba de las mitocondrias hace 20 o 30 años, como las máquinas, las fábricas de energía de la célula, y que allí estaba el comienzo del envejecimiento. Es que no hemos avanzado mucho desde entonces, ¿o sí hemos avanzado? Ahora, yo creo que sí que se ha avanzado mucho, porque hay, por ejemplo, mucha genética que no se conocía. Lo que pasa es que la idea de Jaime de centrar el envejecimiento en la mitocondria pues fue revolucionaria y supuso un avance, un campo nuevo, ¿no? Y después ha avanzado en terapéuticas anti-envejecimiento. Y también se dicen muchas mentiras que hay que y ahí es donde yo creo que sí que estamos de acuerdo en las verdades. Y lo que no estamos de acuerdo es con los que prometen cosas que no se pueden prometer. Estoy de acuerdo con lo que dice Pepe, pero vamos, yo ahora creo que hemos avanzado en ciertas cosas y hemos retrocedido en otras. Yo tengo una perspectiva muy larga y recuerdo cosas que se han dicho hace 30 años en congresos de gerontología en Estados Unidos, y había una sabiduría, quizá por una idea más generalista del problema, y ahora nos hemos vuelto todos muy especializados. Y te cito una frase, por ejemplo, que yo oí en alguna conferencia a Comfort. Comfort era uno de los grandes pioneros de la gerontología biológica, pero además era zoólogo y era sexólogo, era un hombre de estos del Renacimiento. Y yo recuerdo que una vez dijo, no hay programa para envejecer. Lo que pasa, dice, es que estamos programados genéticamente, y volvemos a los genes y a la evolución, para que el gen de la especie sobreviva. Y cuánto vive el individuo es irrelevante para la especie. Son estrategias, son tácticas para adaptarse a un hecho ecológico y para que esos genes preciosos, el gen egoísta del que hablan los ingleses, sobreviva. ¿Cuánto vive la especie? La drosófila, 1 mes o 2 meses. El elefante, nosotros, 70, 80 meses. Pero hay moscas y hay elefantes. Y la longevidad, desde este punto de vista, es totalmente irrelevante. Nosotros le damos tremenda importancia porque tenemos conciencia. Es el único animal que tiene conciencia de que está envejeciendo. Pero en la zoología esto es un caso único. Bueno, tú dices, oye, evolutivamente la especie esta tiene que llegar para reproducirse. Exacto. Y pervivir a los 30 años, y el resto pero es que vive, no perdona, tiene... porque es que sí. La metáfora que usaba Comfort, y a mí siendo científico de la NASA, la entendía perfectamente, y tiene toda la razón. Dice, nosotros somos, los animales en general, como un cohete que está programado para pasar por la Luna y tomar fotos o hacer una película sobre la subida de la Luna. Pero no lo pueden diseñar para que vaya a la Luna y que explote.
Lo que siga yendo en el espacio es irrelevante. Pero vamos a Eso cosas... es la vida posreproductiva. Jaime, vamos a cosas ahora más concretas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque esto está probado. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Eso lo hemos mirado nosotros. Vamos a ver, las mujeres y muchas especies, en muchas otras especies, la hembra vive más que el macho. Y eso lo hemos hecho en el laboratorio ahora mismo, hace meses, se debe a los estrógenos, es decir, a las hormonas femeninas, ¿no? Que inducen, no que sean las hormonas femeninas, no son antienvejecimiento ellas, pero sí que inducen la expresión de genes antienvejecimiento. Esas son muy potentes para inducir genes que son antienvejecimientos. O sea que hay genes antienvejecimiento y supongo que hay genes pro-envejecimiento. Antienvejecimiento, por ejemplo, hay genes antioxidantes que si se sobreexpresan, y eso se ha probado en otros experimentos, no en mi laboratorio, si se sobreexpresan, es decir, si se hace que el animal tenga más de expresión de ese gen, el animal vive más. ¿Y los estrógenos, dices, en el caso...? Inducen esos genes, por ejemplo, genes antioxidantes. Oye, ¿y se dedica ¿se dedica mucho dinero a estudiar estos temas o en el campo de la investigación mundial? ¿Verdad? No sería suficiente. No, supongo que se estudia muy poco, ¿no? Sí, se dedica poco. Es decir, esto lo diría cualquier científico que trabaja. Sí, de su rama, ¿no? Claro. Pero oye, es que me estáis diciendo que hay unos genes que si se sobreexpresan, eso se sabe. acaban, retrasan el envejecimiento. Alargan la vida. Alargan la vida, ¿no? Eso se sabe. Pero también hay un metabolismo más bajo en las mujeres. Es que no se puede perfeccionar el diseño. Tú aumentas una cosa, disminuye otra. Pero tú podrías intentar, tú figúrate, y eso se puede buscar. Y hay moléculas que estamos intentando perfeccionar esto. Tú puedes buscar una molécula que no te feminice, porque claro, si al macho lo feminizas, pues... Sí. Pero que tenga los efectos beneficiosos de los estrógenos, sin los efectos malos de los... Malos no, sin los efectos feminizantes de los estrógenos. Oye, y en términos, digamos, de farmacología, de fármacos, o de pastillas, empecemos por de lo que hablaba Walter Pierpaoli, ¿no? La melatonina. O sea, la melatonina, oye, los astronautas, tú has estado en la NASA muchos años, es que la utilizan. Sí, es que bueno, la NASA no le gusta usar fármacos. Sí, pero melatonina la utilizan los astronautas. Pero el programa soviético tenía más uso de fármacos, pero los astronautas americanos no creían. ¿La melatonina es buena o es mala? Hombre, yo te digo que lo que se sabe es que al dormir se trastornan los ciclos del sueño, digo, al envejecer. Hay un trastorno de los ciclos del sueño y muchas personas duermen mal. Entonces, si un fármaco que normalice el ciclo día-noche ha de ser beneficioso. Vamos, eso sería el principio general. Entonces, desde ese punto de vista estamos de acuerdo. Que tenga efectos antienvejecimiento, que la especie viva más, es más problemático. Porque se echa de menos, yo ese tema lo seguí hace años de cerca. Si no conseguimos que los ratones, que las ratas, que las drosófilas nos vivan más, no es legítimo extrapolar a los humanos. Hay muy poco trabajo publicado, vamos, según la última revisión que yo hice hace años en melatonina, quizá en animales experimentados. La gente en la calle, al pensar en antioxidantes, pues, oye, yo creo que piensan en tomar vitamina E. Sí. ¿Qué crees tú de la vitamina E? Que es buena. Que es buena. Y que yo hice una revisión en la Comunidad Europea, en un panel. Y la vitamina E, no hay ningún caso, y yo no vendo vitamina E ni tengo ningún interés, lo sabe. No hay ningún caso demostrado de toxicidad de vitamina E por menos de 800 miligramos al día. Y la dosis de 400, para redondear, medio gramo de vitamina C y medio gramo de vitamina E es seguro. Desde el punto de vista sanitario. Oye, ¿y eso penetra? ¿Lo sabéis ya? Porque durante años muchos científicos decían, no sabemos siquiera si eso llega a penetrar en la célula. Penetra en la célula. Yo me tomo vitamina E y eso entra en mi célula. ¿Y qué hace? Protege contra justo los radicales libres. Es la detoxificación de los productos tóxicos de la respiración mitocondrial. Volvemos a lo mismo. O sea, son detoxificadores, destruyen peróxidos.
Va junto con los enzimas antioxidantes que la evolución los ha fabricado como antídotos justamente de la toxicidad del oxígeno. Entonces, elimina los productos nocivos, contrarresta la oxidación. Jaime, vamos, dime. La E se disuelve en las grasas del cuerpo y la C en el agua. Que el agua y la grasa no se mezclan. Nosotros tenemos agua y grasa, pero mucha agua y mucha grasa. Entonces, la mezcla, 1 más 1 da más de 2. ¿De acuerdo? Porque una potencia a la otra, porque cada una protege un compartimento. ¿De acuerdo? La vitamina E es una cosa que se disuelve en la grasa y no se disuelve en el agua. La vitamina C, por el contrario, se disuelve en el agua y no se disuelve en la grasa, ¿no? Entonces te protege contra, te evita que te oxides, ¿no? Oye, y ahora vamos a ver un tema muy interesante. Aparte de lo que podamos ingerir, vamos a ver lo que pasa dentro, los famosos telómeros, ¿no? Os voy a enseñar primero un reportaje y luego lo vamos a comentar. ¿Por qué mueren las células? Al buscar la respuesta en los genes, los científicos se toparon con una pequeña zona en el extremo de los cromosomas, denominada telómero. El envejecimiento se percibe en el pelo, la piel o en el debilitamiento de los músculos y los huesos, pero se fragua en los telómeros de los cromosomas. Si permanecieran intactos, las células serían siempre jóvenes. Lograrlo implicaría hallar la fórmula de la eterna juventud. Los telómeros recuerdan al tubito de plástico que remata los cordones de los zapatos para que no se deshilachen. En un principio parecían no tener utilidad, pero los biólogos pronto comprobaron que cada vez que se dividía una célula, la célula hija tenía los telómeros más cortos. Es decir, con cada división, los cromosomas se van acortando por la erosión de sus extremos. Al final, cuando la célula alcanza aproximadamente las 100 divisiones, los telómeros son apenas una puntita. Entonces las células dejan de reproducirse y finalmente se produce la muerte celular. Los pacientes aquejados de progeria, el síndrome del envejecimiento prematuro, presentan un acortamiento mayor de lo normal de los telómeros. Hallazgo que apoya la hipótesis de que el tamaño de los telómeros regula el tiempo de vida de las células y es fundamental para entender el envejecimiento. Los telómeros son en realidad relojes celulares. Pero los científicos han descubierto algo más. Algunas células, como las del esperma o las del cáncer, no pierden los telómeros al duplicarse. De este modo son capaces de dividirse no 100, sino miles de veces. ¿Cómo lo logran? En 1984, Carol Grader y Elizabeth Blackburn, biólogas de la Universidad de California, descubrieron una proteína que evitaba el acortamiento de los telómeros, a la que bautizaron como telomerasa. La telomerasa es activa en los espermatozoides, que deben mantener los telómeros largos y estables para poder dividirse constantemente sin deteriorarse. Sin embargo, en el resto de las células del cuerpo humano, la proteína se encuentra inactiva y los telómeros de las células se acortan cada vez que éstas se dividen, provocando el inevitable deterioro de los cromosomas y el progresivo envejecimiento del organismo. Todavía no se conoce con exactitud cómo la telomerasa regula la longitud de los telómeros, pero existen cada vez más pruebas de que ambos están conectados tanto al envejecimiento como al cáncer. En consecuencia, su inhibición podría suponer un nuevo tipo de terapia en la lucha contra ambos. Lo han oído, ¿no? O sea que... Lo han oído de verdad. O sea que si alargamos los famosos telómeros de los cromosomas, y se ha hecho un experimento concreto en el laboratorio, resulta que las ratitas en cuestión viven más. Jaime, esto oye, tiene ¿por qué? gran importancia porque hasta ahora hemos estado hablando con los antioxidantes, más que nada queremos proteger las células diferenciadas, que son las que trabajan básicamente con las neuronas, pero hemos descuidado un poco otros compartimentos celulares que también sufren algo de envejecimiento, menos quizá que las neuronas.
como las células del sistema inmune, las células de los epitelios, y en estas es fundamental la regeneración celular. Oye, como y si esto... preservamos la capacidad mitótica, pues las vamos a mantener más jóvenes. Pepe, ¿y eso abre las puertas o las compuertas de la terapia génica? O sea, de utilizar los genes para vivir más y mejor. Sí. La terapia génica exactamente es utilizar genes, que puede ser poner el gen, hoy muy difícil, o bien inducir la expresión de genes. Y en ese sentido, lo que hablábamos antes de los estrógenos, una manera de terapia génica, tú das una molécula que es un promotor que induce la expresión de genes buenos, de genes anti-envejecimiento. Por ejemplo, los estrógenos se comportan... No, el dar estrógenos hace que un animal se comporte como un transgénico de genes anti-envejecimiento. Por eso la hembra vive más. Esto es una experiencia de nuestro laboratorio que en fin, confirmadas. Luego sí, no hace falta meter un gen en un animal para hacer terapia génica. No. Oye, y sin llegar a tanto, sin llegar siquiera a la manipulación que estamos llegando de la expresión de genes que sean anti-envejecimiento, para andar por casa, quiero decir, la dieta, hemos dicho antes, vitamina E, fantástico, va bien. Ahora, ¿dónde encuentra la gente la vitamina E? Y en la farmacia y en la comida, supongo, ¿no? En dieta sí habéis avanzado mucho, ¿no? Me imagino, como un factor. Y se saben cosas sólidas, ¿no? Hechos. Uno, comiendo menos se vive más. Es decir, comiendo hasta un 30%, decías tú, un 30%. Son experimentos antiguos. Comiendo menos, o sea, la restricción calórica. Hay que comer poco, pero no hay que desnutrirse. Entonces, hay una J, ¿no? Sí. Comer poco es bueno, comer muy poco es muy malo, muy malo, y uno se muere muy joven. Si come adecuadamente pero poco, vive más, y después, si come mucho, vive menos. Vive menos. Esa es una cosa de dieta. Y otra cosa es, comiendo más fruta y verdura se tiene menos cáncer. No se sabe qué es lo que hay en la fruta y verdura. No sabemos lo que es, pero se sabe que comiendo más fruta y verdura puede ser la fibra, puede ser las vitaminas, pueden ser los colorantes. Por ejemplo, el vino tinto es muy bueno en dosis muy moderadas, por vaso y medio, 2 vasos al día. No tanto por el alcohol. No, por los colorantes. Por los colorantes. Las sustancias colorantes, y no siempre colorantes, que están contenidas en el vino, especialmente en el vino tinto. Pero oye, cuando vas a un médico y te haces una revisión, me cuentan una cantidad de historias, pero no me dice nadie qué está pasando con mis hormonas, ni con mis minerales, ni con mis proteínas. Normalmente un análisis clínico, eso no te lo hacen en una clínica, ¿no? Y mi padre era médico y yo no recuerdo. ¿Habría que cambiar el sistema de análisis? Sí, habría que cambiar. Y hay una tendencia, una parte de la gerontología científica que llamamos lo de los biomarcadores, el estudio de la edad biológica, que es cuantificar la edad real que uno tiene, no cronológica. Porque cuando dicen parece viejo, tiene más años de los que aparenta, el lenguaje vulgar en eso es más científico que la práctica preventiva. Y entonces hay unos parámetros que marcan cómo va envejeciendo cada sistema. Y nosotros hemos trabajado en Alicante bastante en este tema, y eso es muy útil, pero lleva mucho tiempo. Y la medicina está más orientada siempre hacia la curación que hacia la prevención a largo plazo. Y entonces ese fallo, ahí está. Hay un científico muy serio, muy sólido, que se llama Ames, que trabaja en Berkeley, es un señor mayor, y ha publicado en la mejor revista del mundo, Science, la siguiente idea. Es decir, desde el punto de vista de la salud pública, sería importante que supiésemos todos el perfil de todas las vitaminas y minerales, porque hay muchísimas deficiencias. Y entonces él dice, como eso es muy caro, de momento tomes un suplemento. Por si acaso. Pero uno cualquiera, o sea, un poquito de todo. Aparte de eso, yo podría decir, pues tómate vitamina C y E, en fin, yendo de Valencia, muchas naranjas y tal. Vale, pero además él dice, pero puedes tener un déficit de ácido fólico subclínico.
no un déficit que te haga estar enfermo. Sí, y nadie va al médico a pedirle cómo anda su ácido fólico. Ácido fólico, ¿no? ¿no? Sí. O no, yo tengo bien ácido fólico, pero tengo mal el magnesio, ¿no? Entonces, este hombre, que no es mala idea, dice, es bueno que nos hagamos el análisis, pero si no tiene usted posibilidades o dinero, tómese un suplemento, por si acaso, que tenga un poquito de todo. Que no va a ser tóxico, que no es tóxico. Oye, vamos a recapitular un poco. Para vivir mejor y más tiempo, lo primero, una genética, unos genes adecuados. Y a lo mejor los sabremos expresar, algunos que ayuden, que induzcan a vivir más años. Bien, genética adecuada. Segundo, una buena dieta. Y ahí me dices, oye, la fruta y las verduras fundamentales, y comer poco. Y el ejercicio físico. Y vamos al tercero, que es la actividad física. ¿Por qué la actividad física? Tú que eres el experto. Yo he visto a muchos americanos morir de ataque al corazón allí corriendo como locos. Como todo. O sea, el deporte, ¿por qué es tan bueno el deporte? Vamos a ver. Sí, el deporte es bueno. El ejercicio físico deja el deporte. Sí, el ejercicio físico. El ejercicio físico es bueno y agotarse es malo. Punto. Y agotarse, y nosotros hemos visto en el laboratorio, genera los radicales libres que envejecen. O sea, el deporte agotador es malo. Y digo malo, o sea, correr el Tour de Francia no es muy interesante, pero no es una práctica para alargarse la vida. Lo que pasa es que, claro, pues hay de toda la historia de los griegos ya se han buscado más marcas, más tal, hay algo que buscamos todos, ¿no? Pero el deporte agotador es malo. Y el deporte no agotador es bueno. Y de nuevo pasa como con la comida. Nada es malo, algo de ejercicio es muy bueno y alarga la vida, y mucho ejercicio, agotarse es malo. Oye, nos queda una última cosa, y es el famoso estrés. A lo mejor tengo una genética fantástica, como poco, y una buena dieta, hago algo de ejercicio, y luego ando siempre malhumorado y estresado. Parte de la receta, reducción de estrés. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con el Tenemos estrés? un modelo de ratón, empíricamente, en colaboración con la doctora Mónica de la Fuente, que veíamos que en unos test de conducta que hacemos, que revelan el grado de ansiedad en la exploración del laberinto, los que tardan más en explorar un laberinto se morían antes. ¿Qué pasa con estos ratones? Hemos visto la bibliografía y tenemos un modelo de ratón que, debido a un alto grado de ansiedad, le acorta la vida. Entonces, este ratón hay que protegerlo. Y sin embargo, la ansiedad la necesitas para estar alerta y que no te engañen. Es como todo, necesitas un término medio. Pepe, ¿qué me dices de eso? Hay una base molecular. Es decir, las hormonas de estrés, la adrenalina, se degrada por unas enzimas que se llaman oxidasas que generan oxidantes. O sea que mucha adrenalina es mala, pero algo es bueno, porque si no, claro, no te defiendes contra él. Es que aumenta los radicales libres. O sea, el estrés, el correlato del estrés es más estrés oxidativo. O sea, el estrés psíquico genera estrés oxidativo. Eso se ha visto en Japón. Un investigador que yo conozco, estuve con él la semana pasada, se llama Kasai, que ha visto que a más estrés oxidativo, más lesiones mutagénicas en el DNA. Claro. A más estrés psíquico, más lesiones mutagénicas. Es decir, el estrés es el estrés psíquico, la agresión psíquica, estrés definido como agresión ya, es malo. Malo. Oye, y hay vamos a no dar más pistas a la gente, ¿no? Algunas les hemos dado para que puedan vivir un poquito más y un poquito mejor. Hasta la próxima semana. Thank you.